Vale, chicos, entonces, gracias, bienvenidos. La idea es que también hagamos como, aprovechemos el espacio, aprovechemos el tiempo y vayamos evolucionando. Todos entendemos que esto no es responsabilidad de la universidad, esto es una situación más de nosotros mismos y de salud, pero finalmente la parte teórica a nadie le sobra, ¿vale? Entonces vamos a tener mucho material, he buscado muchísimo material para que complementemos la información. Andrea tiene harto bigote. Inicialmente vamos a comprobar asistencia y que sepan que este video va a ser subido. Es que es muy gracioso que Camilo aparezca como Andrea Comas. Pero bueno. Sí, no puedo. No sé cómo se llama, no olvides, no limpio, no me sale. Pero es que apareces con dos nombres, Camilo. Aparece como Andrés Camilo y como Andrea Comas. No, es que cuando ingresé con el correo institucional no escuchaba nada. El audio no me funcionaba, entonces me tocó entrar por acá con esta cuenta. Vale, listo, no hay problema. Miramos a ver qué pasa. Listo. Porfa, necesitamos verificar asistencia, que es como una forma también de corroborar. Quiero que sepan que este video va a estar subido en YouTube, en el de la universidad, de forma que ellos verifiquen que las clases se están realizando y que se está haciendo el trabajo, ¿ok? Entonces, Jamie está. Jamie Alejandra Zambrano. Presente. Vale. María Camila. Presente. Cristal Daniela. Presente. Juan Camilo Castro. Presente. Felipe Rincón. ¿Qué dice Camilo? ¿Se ve el nivel? Listo. Sí. Nosotros tenemos... No me dejo, no voy a comenzar la clase. Chale. Vamos a procurar, a menos que necesitemos entre nosotros, porfa, el uso del celular, ¿vale? Yo también voy a bajar el volumen y nos concentramos este ratito, que es como bien importante. O sea, es por respeto a ustedes también. Solamente va a durar 40 minutos la clase, es que el video dura más o menos 40 minutos. Entonces, al momento que de pronto estás hablando, se corta y entonces tocaría crear otra clase. No hay problema. Dado el caso, creamos como la de las 9 no se pudo revisar. Programamos otra a las 11 y hacemos revisión del material de 11 a 11 y 40 otra vez, 11 a 11 y 30 para hacer como completo el trabajo y que aparezca en YouTube. Pues que verifiquen también que ustedes están haciendo el trabajo. Chicos, el trabajo estaba orientado hacia una revisión de un texto que teníamos. Qué pena, otro paréntesis. En el momento en que nos estemos entendiendo o que yo no les entienda, les voy a hacer saber igual a ustedes. Ustedes saben que las redes están saturadas, todo el mundo está trabajando, entonces va a ser complicado. Bueno. Vale, el texto que teníamos de trabajo tenía que ver con el consumo de oxígeno y el rendimiento en la natación. ¿Qué encontramos de ese texto? ¿Qué verificaron? ¿Qué lograron corroborar? Amiga, ¿Quién quiere iniciar? la pantalla me deja a mí. Y le doy. ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Listo? ¿Quién quiere iniciar con lo que encontramos? Ojo, Pues con respecto a qué parte, profe. que no sea, vamos a hacer un análisis del texto inicial, ya luego para la segunda parte vamos a hacer como... ¿Ya molestó algo?
¿Sí? Es como, vamos a tratar de hacer una discusión frente al tema que se leyó. Ah, mira, El ideal, no mande, Andrea, por favor, se va a estar callada. La idea es que revisemos, y no quiero que inicie Jamie, ¿vale? Porque finalmente Jamie tuvo el trabajo de consumo de oxígeno en lo que ya trabajamos, sino que todos hagamos un análisis. Recuerden que el texto tenía que ver orientado específicamente hacia el consumo de oxígeno en natación y en el rendimiento en natación, ¿ok? ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué leyó? ¿Con qué encontraron? ¿Qué verificaron? ¿Qué corroboraron? Jamie es la última porque ella hizo el trabajo de consumo, repito, en el trabajo anterior que hicimos. Pues, profe, en el texto decía que en la natación los deportistas alcanzan el consumo máximo de oxígeno a una velocidad más lenta que su velocidad máxima. Ok, buen punto. Tenemos en cuenta que es un deporte diferente, donde el consumo máximo no lo voy a alcanzar en mi máxima velocidad. Precisamente ¿por qué? No como en el atletismo, no como bueno, aunque en ciclismo hay otras variables como son el viento y otras cosas, mientras que en natación tenemos sus variables. Entonces, ¿por qué? El consumo de oxígeno se encuentra antes. Vale, ¿quién fue la que dijo? Camila, ¿cierto? Yo, profe, sí. Listo, Cami. ¿Encontraste la razón del por qué? Pues es que yo veo que hay varias, o sea, hay diferentes variables y es porque, digamos, ahí decía que hay métodos diferentes para calcular el consumo máximo de oxígeno en natación. Entonces decía que, bueno, que hay como unas máscaras y que se hacen también en canales. Entonces que de todas maneras esos elementos hacen que uno tenga como mayor resistencia al momento de nadar, o sea, es más difícil calcular el consumo máximo de oxígeno en esos casos. Y ya más o menos como es como por la forma en que lo estamos calculando, entonces decían pues varios, digamos, métodos para calcularlo, pero pues ajá, yo creo que básicamente es porque estamos en un medio acuático. Listo, es un medio totalmente diferente al habitual, donde hay densidad, donde hay mucha más fricción en el desplazamiento, donde si mi técnica no es la adecuada voy a tener, eso ya lo habíamos hablado en las primeras clases, donde si yo no tengo una posición adecuada, mi desgaste energético va a ser mucho más alto, ¿vale? Por eso se hablaba tanto de la técnica, por eso han venido evolucionando tanto las correcciones técnicas. Pero más allá de eso, listo, excelente aporte. ¿Qué más encontraron más allá? Dice que el deportista alcanza su capacidad máxima para consumir oxígeno cuando durante el ejercicio hace progresiva la velocidad. Cristal, hazme un favor, mi amor. Vuelve a empezar porque es que se escucha entrecortado. Dice que el deportista alcanza su capacidad máxima de oxígeno cuando durante el ejercicio aumenta progresivamente la velocidad. Sí. Ustedes revisaron más o menos, ahí nos hablan de lo que dice Camila. Bueno, antes de eso, Camila, Andrés, ahora sí Jamie, ¿encontraron algo más aparte de lo que ya Cristal y Camila nos están compartiendo? Que aunque la persona puede mejorar el consumo máximo de oxígeno, esto ya es como que está estipulado genéticamente. O sea, ya es como por herencia, que se puede llegar a alcanzar este consumo de oxígeno o a mejorar. Hay un umbral establecido genéticamente dentro del consumo de oxígeno para la posibilidad del consumo. ¿Qué más encontramos?
Pues yo encontré que el depósito de energía siempre va a ser un desarrollo constante. O sea, uno va consumiendo y va produciendo de la misma manera, sino que a veces hay un depósito de oxígeno que se queda dentro de nosotros y a veces hay que, en el momento del descanso, el, ¿cómo decir? Relajar. Ajá. Dentro de los métodos, Andrés y yo, ¿algo que aportar a lo que leíste, a lo que revisamos del documento? Creo que tienes el micrófono desactivado. Sí, Andrés no tiene el micrófono activado, aparece sin audio. Ah, no, pero no aparece bloqueado el audio, no sé qué pasa. Ay, Cristal no está. No sé, Cris se desconectó, profe. Sí, Cristal se salió. Yo creo que no le gustó la clase y se cambió para tenis. Ella se asustó. Pero, güey. Yo también me asusté al comienzo con Andrea, pero ya me acordé. Es que ahorita cuando ingresé con mi cuenta, no, o sea, no los escuchaba. Y tampoco podía hablar ni nada, entonces... Y esa Y cuenta, ahí quedó la pantalla. Sí, ahí quedó. a quién le hackeaste esa cuenta entonces? A una tía. Ah, un gran saludo para Andrea entonces. Bien, mientras Cris vuelve. En los métodos para medir el VO2 máximo, ¿cierto? Que ahí aparecía, había un pedacito donde como una negrilla, si se acuerdan, un subtítulo donde dice los métodos para medir el volumen máximo. Tengamos en cuenta que en natación yo no puedo hacerlo como en atletismo, en ciclismo, en cualquier otro deporte con un espirómetro normal. O sea, yo no puedo hacer una espirometría fácil o simplemente poner cualquier equipo normal y medir el consumo máximo de oxígeno. Ahí nos especificaban cómo puedo medir el volumen máximo de oxígeno en nadadores. ¿Sí leyeron esa parte? ¿Cómo debo medirlo? Ay, se me perdió. ¿Sí se acuerdan? No, de lo que leímos. Pues, profe, lo que te dije con unas máscaras y en unos canales, Ok, pero pues no me acuerdo bien túneles. cómo es el proceso. Correcto, esos son como unos túneles, unas piscinas cortas de agua corriente y van con una bomba que van circulando. Ajá. La forma. La máscara tiene que cubrir nariz y boca para medir exactamente cuál es el que Ujú. está realizando el nadador. Bueno, y ahí, espérenme a ver si puedo mostrarles. Ahí hay una. Les voy a compartir esta pantalla. ¿Pueden ver ese video? ¿Esa imagen? Sí. Sí, profe. Ok. El tiempo que nos está dando la primera barra, el más amplio, la columna más amplia, es exactamente los minutos durante que se realiza ese trabajo, ¿sí? Ujú. El eje X nos está diciendo los minutos de trabajo y de recuperación. El eje Y nos está diciendo cuál es el consumo de oxígeno. Fíjense en dónde se presenta un déficit de oxígeno. Hola, Cristal, bienvenida. El déficit de La oxígeno profe, no se presenta como uno lo creería solamente al final de la actividad física y más en agua. Fíjense que hay un déficit de oxígeno desde el comienzo. ¿Sí? Desde el comienzo de la actividad. Yo debo tener en cuenta
Eso en mis nadadores. Nosotros estamos orientando este primer proceso hacia nadadores de qué categorías. De categoría infantil. Ok. De 8. Vale, ¿en qué rango de edad tenemos nuestros nadadores en el proceso en que ustedes están? Rendimiento deportivo 1. Categoría infantil y menores. De 8, 8 a 11, 12. 11 años, 11, 12 años. 12 años, promedio. ¿Cómo manejo yo en los niños de semifondo y fondo si el déficit de oxígeno se va a presentar? ¿Ustedes ven el cursor donde lo estoy moviendo? Ujú. Sí. En esta primera parte es cuando el niño le va a decir estoy cansado, no quiero volver. Es cuando el niño le va a decir al papá, no, es que es algo muy cansado al comienzo. Este primer tramo de trabajo donde hay un déficit de oxígeno es donde yo debo desarrollar una ruptura del umbral para poder llegar aquí al consumo de oxígeno durante el ejercicio. ¿Sí? Finalmente sí se va a presentar un déficit, obviamente, durante la recuperación, que es cuando hay mayor frecuencia cardíaca, pero debo tener en cuenta esta fase y en donde el final de trabajo es el pico máximo. ¿Estamos? No te entendí la última parte, profe. Ok. El pico máximo de consumo de oxígeno es en el final del trabajo. Fíjense que es donde va ascendente y llego al pico máximo cuando se termina el trabajo. Pero fíjense que el déficit de oxígeno se da no de inmediato, sino en una caída ahí mismo, donde el niño va a decir estoy cansado, no aguanto, y luego va a estabilizarse al final de la recuperación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de este ejercicio? Chicos, ahí está. Eje X. 8 ¿Cómo? minutos, creo que ahí. Estamos hablando sobre 7:30, casi 8 minutos. 8 minutos, que fue lo que nos dijo al comienzo Camila. Durante el trabajo en natación no es lo mismo que en tierra o en trote. Recuerden que hablamos sobre el trabajo aeróbico, el entrenamiento aeróbico en atletismo, por ejemplo, ¿en cuánto se da? En media hora. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Miren en cuánto alcanzo el consumo máximo en natación. Es súper reducido. ¿Sí? Entonces volvemos a la... Espérenme que ahora no puedo. Ok. Sí está claro entonces ese tipo de, esa situación del consumo. Es muy diferente, es mucho más corto, es mucho más rápida la aparición de ese rango del consumo mínimo de oxígeno. Bueno, frente a eso, ¿cuáles son las diferentes opciones que nos aparecían en el texto? Profe, una pregunta. Dímelo. En cuanto a, o sea, como funcionamiento del deportista, o sea, del nadador en el agua, ¿influye la eficiencia y la ¿Influye la eficiencia y eficacia? eficiencia y eficacia, dices? Sí, Sí, y tengamos en cuenta algo que es clave, Cristal, y para todos. Fíjense que hay un biotipo para los nadadores. Y lo hablamos cuando se hace un análisis, por ejemplo, de Michael Phelps.
es un biotipo totalmente atípico a lo que tú encuentras. Es decir, este señor hubiera llegado a atletismo, hubiera llegado a ciclismo, le dicen que está loco porque ¿qué iba a hacer? O sea, usted nunca va a ser deportista por su constitución, por su forma. Entonces, la eficiencia y la eficacia en este caso y en este tipo de deportistas también tienen una característica. Fíjate que Michael Phelps no es fondista. Entonces, él es uno de los que nos va a presentar su consumo de oxígeno en este rango. Él no nada a un 400, ¿cierto? Su máximo consumo las pruebas de 200, incluso en 200 máximo, que es lo que nada, 200 combinado y hasta ahí llegó. Y necesitan una recuperación inmediata. ¿Cómo vemos los fondistas? Si nos vamos al biotipo de los nadadores y que eso va a definir su eficiencia y su eficacia, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver y la pregunta que hace Cristal, que es clave en cuanto a eficiencia y eficacia, que tiene que ver con ciclaje, características musculares, características óseas, que eso hace parte, ¿ok? Entonces, sí tiene mucha incidencia. Porque digamos, profe, el último día, el señor que tú dijiste que estaba al lado, pues que tenía una técnica pésima. Ajá. Igual, pues él hacía más recorridos que nosotros. Entonces, pues supongamos, ¿no? Que si él tuviera mejor técnica, entonces podría mejorar su rendimiento, o sea, a nivel de volumen de oxígeno máximo. Totalmente. Recuerden que los fundamentos para el desarrollo deportivo y sobre todo para el alto rendimiento, que es hacia donde nosotros apuntamos, se basan en, uno, formación de la técnica y estructura técnica. Sin una estructura técnica, pues no voy a avanzar. El señor en la hora que estuvimos ahí, viendo el ejemplo que nos da Cristal, se hizo 10 piscinas. O sea, es... Si tuviera una técnica como la que ustedes están desarrollando, hace 3 veces lo que hizo. Porque su porque ya sería eficiente. Que sería mucho más eficiente. ¿Ok? Por eso uno de los fundamentos que nosotros enfatizamos como entrenadores es la técnica. Sin técnica no voy a evolucionar. Es clave, es clave. Hay menos desgaste energético, mayor eficiencia y eficacia en el estilo. Mayor deslizamiento, reducción de tiempo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la técnica. Bueno. Chicos, hay una foto en ese archivo que yo les envié que tenía que ver con cómo se realizaban las pruebas. Les comparto la pantalla más o menos de cómo es. Las del tubo. Exacto. Estos son los canales. Es una piscina con corriente. Ahora les voy a mostrar un video que tengo ahí, donde se muestra ese tipo de piscinas con corrientes y todo este tipo de andamiaje. Pregunta, ¿esto afecta la eficiencia y la eficacia si estamos hablando que estos serán tubos galvanizados con una mascarilla y miren lo que genera en la técnica? Sí. Ahí decía Claro. que sí. Obvio. Y ahí nos decía, y se va a falsear muchas veces, incluso se podría reducir el tiempo de aparición del consumo máximo de oxígeno, porque hay una sobrecarga externa. Aparte de la fricción del agua, aparte de la densidad del agua que nos está generando una complicación, tenemos una sobrecarga. Es como nadar con lastre, ¿vale? Entonces, esa es una de las situaciones que nos va a generar pues, una serie de complicaciones. Vale, ¿qué más encontramos? Cuando veíamos lo de las tablas, cada uno explicaba R1, R2. Decía que específicamente R3 y R3 más. Cristal, Máximo era el que... ¿ustedes le entienden bien a Cristal? No, yo no. Yo no lo escucho bien, entrecortado.
Sí, es que se te escucha entrecortado. Lo entendí usted R3 más. O si no, nos escribes por el chat. Es que no, eso tiene que ver, todas las redes están saturadas, así que vamos a tratar de buscar las opciones. Entonces, trata de escribirlo o nos intentas comentar de nuevo y si entendemos, pues... Vale. Miren, chicos, sí, pero Cristal, también recuerda que en grados o en unos niveles diferentes, ¿no? Tú en R1 no haces un consumo de oxígeno o haces combinaciones frente al consumo de oxígeno, ¿sí? En R2 haces otro tipo de trabajo y en R3. Por eso muchas veces cuando tú quieres entrenar todo el máximo consumo de oxígeno, combinas R1, R2 y R3. No, exacto, a eso me refiero. Tú no vas a romper umbrales haciendo solo un trabajo. Tú tienes que hacer combinación como lo que se genera con el trabajo de combinación de resistencia a la fuerza, fuerza a la resistencia, potencia, fuerza. Fíjate que son combinaciones. Yo no puedo hacerlo con una sola. Una pregunta de Cristal, chicos, porque es clave. Es que estamos hablando de 4 niveles de entrenamiento. Hablamos de R1, R2, R3 y R3 más, hasta donde trabajó Camilo. Con un trabajo hasta R3 más yo puedo desarrollar consumo de oxígeno máximo. Pero yo no puedo hacer todo un entrenamiento solo en R3 más para romper umbrales. Recuerden que el umbral de fatiga ayudó a desarrollarlo y romperlo con dosificación de la carga, ¿no? La idea es que yo logre combinarlos. Ojo, no quiere decir que en el entrenamiento yo mande R1, R2, R3 y R más, sino que yo puedo combinar R2 con R3 para desarrollo de consumo de oxígeno, R1 con R3, R1, R2 y algunos ejercicios de R3 más. Yo no tengo que mandarlos todos, tampoco voy a generar un sobreentrenamiento. Una fatiga. ¿Vale? Chicos, las endless pool. Cristal, perdóname, ¿quedó resuelta tu duda? Sí, profe. Sí. ¿Saben qué es este término que les escribí? Endless pool. Sí, endless pool. ¿Ok? Bien. Esto que les voy a mostrar son las endless pool, que es donde se hacen las pruebas, e incluso se están desarrollando en los nadadores, por ejemplo, las tienen en sus casas. Porque lo que me permite es entrenar hay una bomba que me genera corriente todo el tiempo en contra de mi cuerpo. Entonces yo no voy a avanzar, pero me genera la tensión que yo necesite. Ahora, yo programo con qué presión quiero que salga el agua para hacer el entrenamiento. Sí, ahí nos muestran en qué consiste todo. Y la bomba que nos va generando la potencia de carga.
¿Ok? Entonces, ese tipo de trabajo se está haciendo. No es un jacuzzi para espaciar, ¿no? Sí, no es para invitar al novio, pues, que estamos de vacaciones y que no. Entonces, fíjense que es una piscina que nos permite, como el agua, el agua está corriendo todo el tiempo, nos permite hacer ese tipo de trabajo. Bueno. Ok, para que tengan en cuenta ese tipo de aditamentos que ya se usan y nos permiten, por ejemplo, en estos casos, en estas situaciones, como estas cuarentenas, pues simplemente cada nadador tiene en su casa y muchos deportistas las tienen como entrenamiento personal, las endless pool. Vale, sigamos entonces. ¿Qué más encontramos luego de eso? ¿Qué relación tiene la intensidad del trabajo, la intensidad del entrenamiento con el consumo máximo de oxígeno? ¿Mm? ¿Sí revisaron esa parte? Sí, profe, decía, aquí tengo anotado que al principio el deportista tendrá un déficit de oxígeno, sin embargo, puede compensarlo si la intensidad del ejercicio se mantiene baja. Correcto. ¿Eso tiene que ver con qué, Cami? La deuda de oxígeno. 1, 2. Eso es responsabilidad genética, que era lo que hablabas ahorita. Pero segundo, define la responsabilidad que yo sepa mantener esa carga bajo, pero para que se genere, para que el déficit de oxígeno se recupere. Andrés está sin voz. Está atónito. Andrés. Vale, ustedes revisaron algo que tiene que ver con los porcentajes. Recuerden que los porcentajes tienen mucho que ver con el proceso de entrenamiento. Hablábamos en los planes, en el trabajo que hicimos, que tiene que ver con el trabajo de entrenamiento, hablábamos de porcentajes. ¿Cuándo entreno yo entre el 50 o el 40%? ¿Cuánto entre el 50 y el 60%? ¿Para qué me sirve trabajar entre el 70 y el 90%? ¿Sí revisaron esa parte? Okay, sí, profe, pues es que de todas maneras, en el documento decía que, o sea, que como uno percibe es diferente a lo que uno trabaja. O sea, que si uno está percibiendo que está como trabajando en el 80%, en realidad está trabajando en otro porcentaje. Correcto, tú no puedes, o sea, uno lo maneja y tú le dices al nadador, Camila, necesito que nades al 60, 70%, y resulta que en tu realidad, subjetivamente tú crees que es eso, pero realmente estás trabajando un 50, 30, 40%. Pero si yo empiezo a generar esa conciencia, ese 40 puede ser cada vez más próximo a ese 60% que busco, ¿cierto? Cuando hablamos de otro tipo de esfuerzos, entre el 70 y el 90%, ¿qué ocurre? Es decir, cuando yo le digo al nadador, quiero que me trabajes entre un 50 y 60%, generalmente trabaja mucho más abajo, el 30, entre un máximo un 40. Mientras que cuando yo le digo al nadador que trabaje de un 70 a un 90%, generalmente se acercan un poco casi hasta el 80-85%. Y si le digo que trabaje al 100%, va a trabajar entre un 90%. Fíjense que siempre está un 10% debajo de lo que yo busco del esfuerzo del nadador. A menos que yo busque un máximo probable. Es decir, cuando yo hago chequeos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo le digo a Jamie, vamos a tomar un 25 en libre y es tu nota definitiva de periodo? Lo necesito al 100%. ¿Qué va a pasar con ese esfuerzo y ese porcentaje que maneja el nadador? Yo digo que si me estás diciendo que estás al 100%, yo estaría trabajando por ahí un 80, un 90%, porque
es un porcentaje que pues supuestamente lo tengo estipulado que es al 100, pero como estás diciendo, estás por debajo de un 10% o por mucho un 20%. Por debajo. Entonces digo que es como subjetivo. Listo. ¿Qué opinan los demás frente al esfuerzo? Pues yo digo que si tú quieres que Jamie trabaje en el 100%, como decía en el texto, dile que trabaje entre sus 110 y 130. Pero pues obviamente ella no va a trabajar entre sus 110 y sus 130, sino que la sensación de ella va a significar el 100%. Vale. Ojo con eso que acaba de decir Camila. ¿Qué opina Andrea, Cristal, Andrés? Andrea. ¿Qué opinan? Camilín. Ahí Cristal Pues escribió. Es que, ojo, yo porque creo que sí se hará. acaba de decir algo clave. Nada, miren, la relación que existe cuando yo le doy porcentajes antes del 100% a mi nadador, ¿sí? Porque incluso cuando yo hablo del 70 al 90%, o incluso cuando le digo quiero que nade al 100%, al 100%, el nadador siempre va a estar un 10%, un 15%, un 5% debajo de la exigencia que yo busco. Cuando yo hago un chequeo y busco que el nadador me dé el máximo esfuerzo, el nadador me va a dar un 110 a un 130% de su esfuerzo, que era lo que decía Camila. Ojo con eso, Camila. Yo no le digo que nade al 130, yo le digo que quiero su mejor tiempo y ahí su esfuerzo va a estar manifestado en el 110%. Si yo tomo los tiempos de cuando le digo, vamos a tomar tiempos al 100%, créeme que te van a dar tiempos de un 90-95. Cuando yo le digo que quiero un chequeo, quiero una competencia y quiero una prueba con el máximo esfuerzo, no le nombres el 100%, el nadador te da un 110 a un 130. Es cuando tú tomas chequeos y dices, sí, tenemos el tiempo para nacionales, tengo el tiempo para esta o X o Y competencia. ¿Sí me entiendes, Cami? Porque la interpretación que le diste fue otra. ¿Estamos? Ojo con esa parte. Sí, profe. Vale. En la interpretación, vamos a decirle al nadador que me nade al 130%, porque ¿qué va a hacer? Nadar al 110. Si yo le pido su máximo esfuerzo, porque incluso al 100% me va a dar siempre un 10% menos, le pido un máximo tiempo, un tiempo de competencia, ahí te va a dar el 110 al 130%, tiempos de los que estás buscando. ¿Bueno? Bueno, profe. Ok. ¿Qué encontramos más adelante en cuanto a frecuencias cardíacas? ¿Revisaron eso? Recuerden que la frecuencia cardíaca es un medidor y es una guía, una orientación que nosotros nos da el entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué buscamos nosotros en el volumen máximo con frecuencias cardíacas? Que eso ya lo trabajamos. Pues es que en el texto decía, esto va relacionado con la manera en que medimos el consumo de oxígeno. Entonces decía que, digamos, hay unos autores que dicen que no es muy efectivo medir el consumo por la frecuencia cardíaca, pero Correcto. hay otros autores que dicen que es un poco más acertado porque de todas maneras con los otros métodos se genera pues una sobrecarga. Entonces, pues eso decía, básicamente. Vale. Ojo porque, vale, a mí me gusta. Hiciste un muy buen trabajo. Me gusta porque revisaste varios puntos que nos sirven y que nos aportan. Hay autores que nos hablan de medir solamente la frecuencia cardíaca para establecer el consumo máximo. Hay autores que nos dicen que no puede usarse el consumo, que no sirve usar el consumo, las frecuencias cardíacas para el consumo máximo, pero se contradicen en cuanto, y lo que dice Camila, en que unos dicen en que se genera sobreentrenamiento o fatiga. ¿Cuál es qué considerarían sería lo más sabio y lo mejor a nivel de entrenamiento? Porque nadie tiene la razón absoluta. ¿Qué harían ustedes como entrenadores? ¿Qué hago yo para medir el consumo máximo de oxígeno si tengo
pros y contras en ambas teorías, o en frecuencia cardíaca o en hacer solo entrenamiento con carga. Pues yo digo que con entrenamiento de carga, porque digamos, entre menos tiempo realice, está haciendo un buen entrenamiento como tal, porque la frecuencia cardíaca puede variar mucho, Ok, pienso yo. Camilo. No, yo me voy más por el lado de la frecuencia cardíaca. Para, como lo hacíamos esa vez en la piscina, o sea, terminábamos el ejercicio y nos tomábamos, pues por tiempo la frecuencia para saber en qué estamos trabajando. O sea, tú sabes exactamente el umbral en que quieres trabajar. Andrés, ¿qué opinas? Tienes desactivado el micrófono. Yo no veo a Andrés. Ah, sí. Andresillo, ¿está vivo? Toca que le pida la cuenta mía. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A una tía. Bueno, no importa. Otra chica nos serviría aquí en el grupo. Sería un matriarcado. Para la próxima clase yo le pido la cuenta a mi esposa y entramos solo niñas. Vale, Andresillo, no está por ahí. Cristal, ¿qué opinas? Pues ¿Ya? yo diría, ya, mire, ya. Oh, ha resucitado. Ya. Bien. No, decía que con frecuencia cardíaca, Con porque frecuencia. dice que se cuentan de buena manera, si se hace de buena manera, es un método más exacto para los porcentajes de esfuerzo. ¿Consideras que es un método más exacto? Cristal, ¿qué opinas tú? Yo también me voy por frecuencia cardíaca por comodidad tanto del deportista como para uno. Yo. Ok, tú te vas por frecuencia cardíaca por comodidad. ¿Por qué, Cristal? Señor. Se entiende. Por comodidad, dice Cristal. Cami, la mona. Profe, ahora sí, yo me voy por frecuencia cardíaca porque como digamos en los otros métodos hay sobrecarga, corremos el riesgo de como de hacer que el deportista no efectúe bien la técnica y aparte decía que con los otros métodos, digamos, al salir a respirar, o sea, la respiración no era muy efectiva, sino que en la técnica de respiración ¿cómo se dice? Se dañaba mucho. ¿Ah? Okay. Les voy a poner algo para que piensen. ¿Qué opinan si a mí se me ocurre en mi equipo realizar una evaluación mixta de VO2? Por intensidad, por porcentajes, mixto con frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo realizarían? Eso, ráscate bien, Cami, para que pienses con calma. ¿Cómo? Uy, profe, si no te entendí, no te entendí. No. Ustedes me están diciendo, cada uno eligió o frecuencia cardíaca, que de hecho todos eligieron frecuencia cardíaca excepto Jamie. ¿Cierto? ¿Qué pasa si ustedes combinan el trabajo porcentual, es decir, el trabajo con cargas mixto con el trabajo de frecuencias cardíacas? Es decir, no escoger solamente el de Jamie, no escoger solamente el mío. ¿Cómo lo combinarían? ¿Cómo trabajo el mixto? ¿Se puede? ¿Funciona? ¿Genero lesiones? ¿Puedo generar unos resultados mucho más fieles a lo que estoy buscando? ¿Qué opinan? Cristal, empieza tú, esta vez. Sí se puede,
Sí. Pues yo creo que uno tendría como que someter al deportista a muchas pruebas, porque pues tendríamos que ayudarnos de las estadísticas y digamos como pueda que en frecuencia cardíaca estemos trabajando cierta intensidad, en cargas estemos trabajando otra, entonces para que no nos concuerden o para que sí. Vale, válido. Uy, esté tomando tinto y no nos da, Camila, qué tristeza. Andresito, ¿qué opinas? Perdón. Comiendo en clase, qué belleza. Es agua, profe. El agua sí se puede consumir. Además es natación, entonces con más veras. Y conozco unos muy expertos en hidratarse durante la clase. Andresito, ¿qué opinas? Pues yo creía que sí se puede usar, pero de pronto no sea como tan apropiado someter a los deportistas a usar ambos tipos. Eh, o de pronto sí, pero mirar cuál de los dos me funciona mejor, no sé. No quedo tan convencido. Quiero que me convenzan de que si es posible, definitivamente estoy loco si voy a hacer un trabajo mixto. Camilo, Yo pienso que de pronto con la frecuencia cardíaca pues podemos controlar mejor la intensidad del ejercicio, pero con el otro método de pronto es mejor para romper el umbral de los deportistas, o sea, el grupo como tal que estamos trabajando. ok. Cami, ¿qué opinas tú? Profe, pues es que, digamos, en la lectura decía algo, es que no me acuerdo muy bien, pero voy a tratar de decírselo. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno alcanza el consumo de oxígeno máximo, uno puede seguir aumentando la velocidad, pero el consumo de oxígeno no va a aumentar. Entonces, digamos que yo diría que no se pueden combinar porque así, digamos, así nuestro deportista alcance el pico y siga aumentando la velocidad, pues de todas maneras, cuando, digamos, si lo queremos combinar, ya nuestro deportista ha alcanzado el consumo máximo. Entonces ya como que en el otro método, digamos, ya no tendríamos como los valores ya que son, digamos. Entonces yo diría que por frecuencia cardíaca solamente. Ah, tengo dos preguntas que les estoy escribiendo en el chat. ¿Qué harían con eso? Ay, profe, espera. Lo tengo. Bueno, profe, lo que pasa es que ahí con el metabolismo anaeróbico, bueno, dice que mientras uno puede proporcionar más oxígeno, puede hacer más uso del metabolismo aeróbico. Pero en este caso, digamos, como en la gráfica que nos mostraste, al final del trabajo, que es el pico, ahí ya estamos en el umbral anaeróbico porque ya, digamos, tenemos, o sea, después de ese pico, tenemos que compensar la deuda del oxígeno. Entonces, digamos, pues digamos que ahí nosotros utilizaríamos los dos, el metabolismo aeróbico y el anaeróbico, porque al final del pico, pues fue lo que yo entendí, al final del pico es cuando ya estamos en el anaeróbico, perdón. Aeróbico. O sea, tú planteas que al final de ese pico aparece el metabolismo anaeróbico. Sí, porque después tenemos la deuda del oxígeno. Sí, listo. ¿Qué opinan de esto que nos dice? Porque es que miren, les pregunto dos cosas claras. ¿Qué pasa con el lactato? ¿Y qué pasa con el metabolismo anaeróbico durante el trabajo que estamos buscando? ¿Qué trabajo es el que estamos haciendo? Consumo de oxígeno máximo. Consumo máximo de oxígeno, VO2 máximo. Cristal, ¿qué opinas de eso?
Pues es que si haya poco oxígeno para metabolizar, Ajá. es cuando aparece el lactato, porque, o sea, como que se empiezan a acumular en los músculos y cambia el pH a ácido. O sea, el pH deja de ser neutro y pasa a ácido. Y pues ahí decían las lecturas que reducía la velocidad y la fuerza de la contracción muscular y a su vez la velocidad del NAO. Ok. Ahorita vamos a tocar profundo este tema porque siento que hay confusiones. ¿Qué sigue? Camilo, ¿qué piensas? Opinen, opinen, chicos. Es que una vez llegamos a ese umbral anaeróbico, pues a crear pues, la deuda de oxígeno de la que nos hablaba Camila, entonces hay que mirar cómo podemos manejar la intensidad para poder pues pagar esa deuda que queda en el deportista, teniendo en cuenta pues el lactato que están manejando sus músculos en ese momento. Ok. Cami, Profe, lo que pasa es que yo tengo acá anotado algo. ¿Se los sí, puedo leer? claro. Dice, el umbral anaeróbico representa un nivel manejable de metabolismo anaeróbico que una persona puede manejar durante un periodo largo sin experimentar fatiga intensa. Con lo anterior, el consumo de oxígeno y los demás mecanismos aeróbicos son suficientes para oxidar la mayor parte de las sustancias liberadoras de energía en los músculos y por tanto se produce el ácido láctico más lentamente y se retrasa la fatiga. Ok, ya. ¿En qué momento aparece el lactato y de hecho el umbral aeróbico durante el trabajo de consumo de oxígeno? De VO2 máximo. En la fatiga, ¿no? ¿Cuándo se presenta la fatiga? ¿Recuerdan el gráfico? Sí. ¿En qué momento aparece el déficit de oxígeno? ¿Al final del trabajo o al principio? Sí. A ver, ¿de qué se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? ¿Revisamos la gráfica? Al principio. Claro, desde el comienzo. Fíjense que miren la gráfica. No, el déficit. Chicos, acá arranca, ya hay déficit de oxígeno, es decir, que ahí ya estoy generando el estado anaeróbico, ¿cierto? El umbral anaeróbico. Se mantiene todo el trabajo. Y lo que dice Camila, acá vuelve la deuda de oxígeno de la que habla Camilo. ¿Cuándo se genera el umbral anaeróbico en este trabajo? Al principio. Al principio, sí, lo tenía confundido. De todo el trabajo. Porque incluso durante esta fase, ¿estoy generando o no estoy generando lactato? Sí. Claro que sí. Entonces el umbral anaeróbico va de aquí a aquí. De principio a fin. De principio a fin se genera el trabajo, el umbral anaeróbico. ¿Cierto? Y lo que decía Camila en los apuntes, lee de nuevo, por favor. Que nos decía que con esa tasa... Con lo anterior, el consumo de oxígeno y los demás mecanismos aeróbicos son suficientes para oxidar la mayor parte de las sustancias liberadoras de energía en los músculos y por tanto se produce el ácido láctico y más lentamente y se retrasa la fatiga. ¿Sí está claro? Los mecanismos aeróbicos son suficientes para oxidar la mayor parte de las sustancias que dices, liberadoras de energía. De energía de los músculos. Por lo tanto, yo retraso la aparición del ácido láctico, que es lo que genera que yo pueda desarrollar la actividad por mucho más tiempo. Pregunta, ¿un deportista entonces puede trabajar al 100% del consumo máximo de oxígeno por largo tiempo? No.
opinen. Sí, opinen, es una pregunta. Sí, pues solo yo no. Hey, Profe, ¿qué opinan? Su nadador es Freddy Santamaría, puede nadar al 100% de consumo máximo de oxígeno por mucho tiempo, por un largo tiempo durante el entrenamiento, durante la competencia. No, ¿Por qué? yo creo que no se puede porque, como vimos en la tabla, o sea, para llegar a ese 100%, pues es un proceso de 8 minutos. Entonces no creo que se pueda mantener mucho tiempo ese 100%. ¿Cuándo? Vale, frente a eso, ¿cuándo yo puedo decir que inicia realmente un consumo de oxígeno? ¿Qué necesito activar? Andrés. Que ahorita no nos llamen. No sé. Si es clara la pregunta, No, profe. yo puedo desde Lo el que comienzo entiendo es como, generar un consumo máximo de oxígeno en el deportista. no, por lo del déficit de oxígeno que veíamos en la tabla. O sea, primero hay que... No, más allá que del déficit. Vayamos a una realidad. Profe, ¿puedes Sí, se repetir va la a acelerar. pregunta? Yo puedo, es decir, el deportista puede realizar el ritmo de consumo máximo de oxígeno desde el comienzo hasta el final. no. No. ¿Por qué no? Pero si sí se puede, quiero que me expliquen por qué sí. Porque usted está claro en este texto, y muchos textos de Magliczko también lo dicen. ¿Por qué? ¿En qué momento yo puedo decir que el deportista sí o no puede mantener un ritmo de trabajo de consumo máximo de oxígeno, el nadador? Nadador, específicamente. Cristal, te aclaman. ¿Qué opinan? Es que para mantener el 100% tiene que ser pues, una persona muy entrenada que es capaz de mantenerse en esa fatiga y mantener su 100%. Eso contesta las competencias de largo tiempo sin cambios de ritmo. Vale, Cris, no se compliquen tanto la mente. Fíjense que son preguntas que nos ponen como a pensar y esta vaina no tiene sentido. Simple. Deportista entrenado, estamos hablando, todo esto va dirigido a preguntas de niños menores e infantil, ¿cierto? Sí, cualquier deportista puede mantener durante un relativo largo tiempo, pero mientras no se hayan estimulado todos los mecanismos respiratorios, circulatorios, musculares, porque es que es simple. ¿Por qué hacemos calistenia o calentamiento antes de cualquier actividad física? Para provocar fatiga Dime. o pues para que el cuerpo ya esté como predispuesto Correcto. al trabajo en agua. ¿A qué frecuencia cardíaca debe entrar el deportista a competencia? Ahí esas caras me preocupan. Los estoy viendo a todos. Esas caras de Dios mío, ¿dónde salió esa pregunta? Me preocupan. ¿A qué frecuencia cardíaca mando yo el deportista a competencia, señoritas? Sí, señor. Es que solo ahí digo 120. 100. Andrés, ¿a qué frecuencia cardíaca debes mandar tu nadador a competencia?
¿Cómo debe estar el nadador cuando lo mando? Mm, Ay, bellezas, menos 50 puntos. Chicos, ¿por qué yo hago un calentamiento? ¡Ey!